Sierra de Historias, con Alberto Garín. Cuando en 1137 Leonor de Aquitania se casó con el hijo del rey de Francia, el futuro Luis VII, todo apuntaba a que esa unión iba a crear un inmenso reino en donde se iban a reunir las posesiones de los capetos que dominaban esencialmente el entorno de París, con esos territorios inmensos que había heredado Leonor de sus antepasados, unos territorios que abarcaban desde los Pirineos hasta el Valle del Loira. Aquel matrimonio fracasó y Leonor de Aquitania contrajo segundas nupcias con Enrique Plantagenet, futuro rey de Inglaterra. De esa manera, el nuevo reino de este matrimonio era aún mayor, pues desde esos Pirineos llegaba hasta la mismísima Escocia. Leonor consideró que había sentado las bases de una monarquía que estaba llamada a ser una de las más grandes de Europa, el llamado Imperio Angevino. Incluso desarrolló un programa artístico en relación con esa dinastía que aspiraba a dominar la cristiandad occidental. No lo logró, pero al menos una de sus herederas, su nieta, Blanca de Castilla, terminaría por ser la reina consorte y la regente de Francia en los tiempos de su hijo San Luis, y de alguna manera aprovecharía todo ese empeño que Leonor de Aquitania había tenido para llevar a cabo la construcción de una monarquía, en este caso centrada en Francia, que tenía que dominar esa cristiandad occidental. Cerca de la Navidad del año de 1199, Leonor de Aquitania viajó desde la abadía de Fontevraud en el Poitou hasta Castilla. Leonor tenía por entonces casi 80 años y viajaba a la corte de su yerno Alfonso VIII y su hija Leonor de Plantagenet buscando su apoyo. Leonor había nacido en Poitiers hacia 1122 y heredó el ducado de Aquitania de su padre Guillermo X en abril de 1137, un ducado que comenzaba en los Pirineos y llegaba hasta el Valle del Loira, con una extensión mayor que los territorios que por aquel entonces dominaba el rey de Francia, Luis VI. Precisamente, tras la muerte de Guillermo X, la joven Leonor había quedado bajo la tutela de Luis VI, quien la casó, en julio de ese año de 1137, con su hijo, el futuro Luis VII. Durante su viaje de bodas, Leonor y el príncipe Luis supieron de la muerte del rey, y la pareja hubo de viajar hasta la corte francesa, donde fueron coronados reyes en la Navidad de ese año de 1137. Los nuevos monarcas contaron en esa primera parte de su gobierno con el consejo de Suger, abad de Saint-Denis. Pero el buen hacer de Suger no impidió que la relación de la pareja se fuera deteriorando con el tiempo. En esencia, Luis VII se mostraba como un marido celoso frente a una Leonor de Aquitania que era excesivamente independiente. Es cierto que llegaron a partir juntos a la Segunda Cruzada a Tierra Santa en 1146, pero de allí regresaron aún más distanciados. Tras la muerte de Suger en 1151, Luis VII y Leonor lograron que su matrimonio fuera anulado en marzo de 1152. Para ese entonces, Leonor ya había conocido a Enrique de Plantagenet, 10 años más joven que ella, duque de Normandía, conde de Anjou y sobrino del rey de Inglaterra, Esteban I. En mayo de 1152, solo 8 semanas después de la anulación de su primer matrimonio, Enrique y Leonor se casaron en Poitiers, recordemos, la ciudad natal de Leonor. En diciembre de 1154, tras la muerte de Esteban I, Enrique II y Leonor se convirtieron en reyes de Inglaterra. Se estableció así el llamado Imperio Angevino, que se extendía desde los Pirineos hasta Escocia, formado por el Gran Ducado de Aquitania, el Condado de Anjou, el Ducado de Normandía y el Reino de Inglaterra y Gales. Como duques de Aquitania y Normandía, Enrique II y Leonor eran vasallos del rey de Francia, Luis VII, el exmarido de Leonor. Pero dadas las dimensiones y riquezas de sus territorios, tanto Enrique como Leonor pudieron enfrentarse abiertamente a su monarca. A partir de 1156, Enrique comenzó a rehabilitar el castillo de Chinon,
en el valle del Loira, dentro del condado de Anjou, a medio camino entre Angers y Tours. Chinon había de convertirse en la capital de los angevinos en el continente y fue un buen ejemplo de la arquitectura áulica de esta dinastía a mediados del siglo XII. Lejos de concebir un conjunto urbano con una residencia palaciega asociada a una capilla real, Enrique II optó por construir un castillo, una fortaleza recia con lo más avanzado de la poliorcética, el arte de construir castillos, que había en ese momento. Una fortaleza donde saberse apropiadamente protegido de sus numerosos enemigos. Pensemos que el hijo de Enrique II, Ricardo Corazón de León, también vivió obsesionado con lograr la fortaleza perfecta cuando se hizo construir Château Gaillard, ya a finales del siglo XII, en Normandía. Pero no adelantemos acontecimientos. Mientras se ponían en marcha las obras del castillo de Chinon, algo más al sur, en Poitiers, Enrique II y Leonor financiaron la reconstrucción de la Catedral de San Pedro, iniciada en 1162. Si bien, como pudimos ver en la Sierra de Historias dedicada al origen del arco apuntado, la tecnología ojival había llegado a Europa a través de la corona anglo-normanda gracias a los ingenieros de Enrique I, abuelo de Enrique II. Para mediados del siglo XII, esa dinastía anglo-normanda ya había quedado atrás respecto a las innovaciones del mundo gótico. Las novedades creadas por el abad Suger en Saint-Denis, y que éste había tomado de esa arquitectura inglesa, solo fueron utilizadas de forma reducida en Poitiers. Y eso que Enrique II y sobre todo Leonor trataban de apuntarse a las modas del momento, algo que ya practicaron antes de las obras de Poitiers de 1162. Por ejemplo, en 1153 sabemos que Leonor se encontraba en Angers cuando se estaban rematando las esculturas que habían de decorar el pórtico occidental de la catedral, unas esculturas que seguían el estilo establecido poco tiempo antes en Chartres. Por cierto, en una reciente restauración se ha recuperado buena parte de la policromía que ese pórtico tuvo desde mediados del siglo XII. Pero regresemos a San Pedro de Poitiers. La planta de la catedral era bastante sencilla. 3 naves de igual altura, la llamada planta salón, dirigidas hacia una cabecera recta, sin deambulatorio y con un muy pequeño transepto. En la cabecera se colocaron una serie de vitrales de grandes dimensiones. Destaca en medio el de la Crucifixión, ya terminado para 1170. A modo de curiosidad, este es uno de los mayores vitrales del siglo XII conservados hoy. Para ese entonces, la moda de cerrar los templos con vitrales de colores que servían de soporte para el relato religioso ya estaba consolidada tras las vidrieras ordenadas por Suger en Saint-Denis entre 1140 y 1144. El uso de las vidrieras en la decoración de las iglesias era conocido desde el siglo VI, pues ya en los templos bizantinos de Ravenna se había empleado, tal como se ha podido constatar en las excavaciones de San Vital, donde se han encontrado fragmentos de vidrios pintados. La técnica se fue depurando hasta emplear vidrios de diferentes colores montados sobre una trama metálica, como si fuera un mosaico, tal como podemos ver en las vidrieras de la Catedral de Augsburgo. Es más, conocemos un tratado escrito por un tal Teófilo, posible seudónimo del orfebre Roger de Gelmarhausen, hacia el año 1100, titulado De diversis artibus, donde se explicaba tanto la pintura al óleo como sobre todo la creación de obras de joyería o la construcción de vidrieras, que no dejaban de ser por su montaje algo propio de orfebres. Cuando el abad Suger encargó sus vitrales para Saint-Denis, la técnica de fabricación ya estaba depurada, pero el gran aporte de Suger fue crear una iconografía religiosa muy elaborada. En la cabecera de la iglesia de la abadía situó los vitrales de la genealogía divina y humana de Cristo. Esta última la representó a través del árbol de Jesé, el padre de David y a su vez antepasado de la Virgen María. A partir de ahí, Suger hizo ver a los reyes de Francia que así como Jesé fue la raíz de la que nació Cristo, los monarcas franceses tenían al propio Saint-Denis, San Dionisio, evangelizador de Francia, como la raíz sobre la que construir su reino. De ahí la necesidad de que cada rey se hiciera enterrar en la Basílica de Saint-Denis para seguir fortaleciendo esa raíz.
Sin embargo, en San Pedro de Poitiers, Leonor y Enrique II, que conocían bien el trabajo de Suger, al encargar las vidrieras, aunque se apuntaron a esa moda decorativa, no apostaron por las sutilezas teológicas. En ese gran vitral de la crucifixión, en la base aparecían los propios Leonor y Enrique II, con 4 de sus hijos como donantes fieles de la iglesia de San Pedro. Por encima, la crucifixión de San Pedro, evocando la de Cristo, cuya muerte aparecía representada justo arriba de la de San Pedro, para, en la cúspide, colocar un pantocrátor muy sencillo, ese Jesús del juicio final. El mensaje era claro, el del sacrificio de Pedro y Jesús como modelo de salvación ante el juicio final, algo que se alejaba de las complejidades teológicas de Saint-Denis. En ese sentido, Enrique II de Inglaterra consideraba las iglesias de sus reinos como parte de sus posesiones. De ahí que en 1161, a la muerte del arzobispo de Canterbury, logró imponer a un amigo de Francachelas, Thomas Becket, que además era el tutor de su hijo mayor, como nuevo arzobispo. Pero una vez nombrado, Becket se convirtió en el principal defensor de la iglesia inglesa frente a las ambiciones del monarca, hasta el punto de que un grupo de hombres de Enrique II asesinaron al arzobispo en la propia catedral de Canterbury en diciembre de 1170. Hemos indicado que en San Pedro de Poitiers, junto a Enrique y Leonor, aparecían 4 de sus hijos. Llegaron a tener 8, 5 varones y 3 mujeres. Uno de los chicos murió en la infancia, pero para 1173, otros 3, Enrique, llamado el joven, Ricardo, que pasó a ser conocido como Corazón de León, y Godofredo, ya eran unos adolescentes con claras ambiciones políticas que chocaban contra las arbitrariedades de su padre y que habían repudiado la muerte de Becket. Auspiciados por su madre Leonor, esos 3 hijos mayores de Enrique II se levantaron contra su padre y buscaron el apoyo de Luis VII de Francia, recordemos, quien fuera el primer esposo de Leonor. La revuelta fue un fracaso, y la propia Leonor terminó encarcelada en el castillo de Chinon antes de ser enviada a Inglaterra, donde vivió prisionera en diferentes fortalezas hasta la muerte de Enrique II en 1189. Cuando Leonor recuperó su libertad con casi 70 años, muchas cosas habían cambiado. Su primer esposo, Luis VII de Francia, había muerto en 1180, siendo sucedido por su hijo Felipe Augusto, vástago habido del rey Luis con su última esposa, Adela de Champagne. Felipe Augusto había seguido propiciando la lucha de los hijos de Leonor contra Enrique II, lo que progresivamente le permitió ir ganando terreno a costa de los angevinos. De los hijos varones de Leonor, en 1183 había muerto Enrique el Joven y en 1186 Godofredo. Ya quedaban solo 2, Ricardo Corazón de León, que heredó el trono de su padre Enrique II, y Juan sin Tierra, el hijo pequeño. A poco de ser coronado, en el verano de 1190, Ricardo Corazón de León partió a Tierra Santa junto a Felipe Augusto de Francia, con el objetivo de recuperar Jerusalén, que había sido tomada por Saladino. Tras la partida de Ricardo hacia Palestina, su hermano Juan sin Tierra comenzó a conspirar contra él. Leonor no pudo hacer nada, pues se embarcó de inmediato hacia Italia, llevando con ella a la prometida de Ricardo, Berenguera de Navarra, que terminaría por casarse con el rey inglés en Chipre. En diciembre de 1191, Felipe Augusto de Francia ya había regresado de Tierra Santa, pero cuando Ricardo Corazón de León quiso volver, fue hecho prisionero y permaneció en cautividad hasta 1194. En ese tiempo, su hermano Juan sin Tierra, que había tomado el control de Inglaterra, conspiraba con Felipe Augusto contra el rey ausente y contra su madre Leonor, que era quien más peleaba por el regreso de Ricardo. Ricardo Corazón de León pudo volver a sus dominios en enero de 1194. Perdonó a su hermano Juan sin Tierra y se preparó para recuperar el territorio perdido frente a Felipe Augusto. Leonor de Aquitania, considerando que la corona estaba segura, decidió entonces retirarse a la abadía de Fontevraud, un monasterio situado a una veintena de kilómetros de Chinon, recordemos, el castillo favorito de Enrique II, pero ya en las tierras del Poitou, es decir, en los dominios de Leonor. Fontevraud era una abadía con regla propia. Tenía carácter mixto, es decir,
había un convento para monjas, mientras los monjes, al servicio de las monjas, vivían en prioratos en torno, pero todos dirigidos por una abadesa, por lo general, de noble extracción. Desde su origen a comienzos del siglo XII, Fontevraud había estado vinculado tanto con la familia Leonor como con los Plantagenet de Enrique II. Es más, cuando Leonor comenzó a interesarse por la comunidad de Fontevraud, lo hizo a instancias de su segundo marido. Pero en 1185, la relación de Leonor con Fontevraud cambió y comenzó a dar grandes donaciones a la abadía. Cuando Enrique II murió en 1189, Leonor decidió que fuera enterrado en Fontevraud, que habría de convertirse así en el panteón real de los Plantagenet. Con el tiempo, la abadía recibió también las sepulturas de dos de los hijos de Leonor, Ricardo Corazón de León y Juana, así como de su nuera, Isabel de Angulema, esposa de Juan sin Tierra, y su nieto, Raimundo VII de Tolosa. De todas estas sepulturas, hoy solo se conservan las de Enrique II, Leonor, Ricardo Corazón de León e Isabel de Angulema. Podemos preguntarnos por qué Leonor, que había tenido tan mala relación con su último esposo Enrique II, optó por establecer una necrópolis real donde ella habría de quedar enterrada junto al rey inglés por la eternidad. Sin duda, había una intención política. Leonor se consideraba el inicio de una dinastía llamada a perdurar en el tiempo, los Plantagenet del Imperio Angevino. La existencia de esa necrópolis real suponía el punto de partida y la referencia que había de permanecer en la memoria de sus herederos. Por cierto, en la tumba de Leonor, realizada entre la muerte de esta en 1204 y antes de 1210, la duquesa de Aquitania aparece con un libro en sus manos. Se ha creado la leyenda de que, en la corte de Poitiers, Leonor se hizo rodear de una legión de trovadores que cantaban al amor cortés. Esto es algo que no está realmente documentado, aunque la escultura yacente de la lectora no debe alejarse mucho de la mujer culta que Leonor pudo ser. En esta idea de ofrecer una imagen de familia bien avenida es donde hemos de situar unos singulares frescos que tenemos en la capilla rupestre de Santa Radegunda, cerca del castillo de Chinon. Santa Radegunda fue una princesa franca que vivió en el siglo VI y que se vio obligada a casarse con el rey Clotario, quien la tuvo prisionera hasta que accedió a la boda. Al final, el monarca la permitió dedicarse a una vida humilde dedicada a los pobres y enfermos en el convento de la Santa Cruz que había fundado en Poitiers. Es indudable que cuando Leonor decidió enaltecer la capilla de Santa Radegunda de Chinon, para los contemporáneos los paralelismos entre la santa y la reina eran evidentes. Las dos vinculadas a Poitiers, las dos sometidas a la voluntad opresiva de sus maridos, las dos terminando por realizar la vida que deseaban. Leonor encargó una serie de frescos para esa capilla, uno de los cuales ha tenido una interpretación algo forzada. Se trata de un grupo de 5 jinetes. Encabeza la marcha un rey, posiblemente Enrique II. Luego hay 2 jinetes, uno de ellos también coronado, y aún detrás otros 2 jinetes. Tradicionalmente se ha considerado que el segundo jinete coronado sería Leonor en compañía de su hija Juana, y detrás irían otros 2 de sus hijos. Sin embargo, todo apunta a que sí estamos viendo al rey Enrique II, pero acompañado de sus 4 hijos varones adolescentes, siendo el coronado Enrique el Joven, quien había sido consagrado como heredero en 1170, y con un guiño muy sutil, el segundo hermano Ricardo, aunque sin corona, va delante de Enrique. Para los tiempos en los que se hizo esta pintura, a partir de 1189, recordemos que ya solo quedaban vivos 2 de los varones, Ricardo, ya convertido en rey, y Juan, por lo que al hacer pintar a sus 4 vástagos con su marido, Leonor se limitaba a contar ese momento previo a la revuelta de 1173, cuando Enrique II lideraba a sus hijos, enalteciendo así a toda la saga de los Plantagenet. Habíamos contado cómo Ricardo Corazón de León había recuperado su trono en 1194, pero en abril de 1199 murió. La corona quedó en disputa entre su hermano Juan sin Tierra y su sobrino Arturo de Bretaña, hijo de su difunto hermano Godofredo. Rápidamente,
Felipe Augusto de Francia supo sacarle partido al enfrentamiento entre tío y sobrino para quitarles nuevos territorios. Leonor de Aquitania hubo de intervenir una vez más, ahora apoyando a su hijo Juan sin tierra. Temerosa de que éste no fuera capaz de defender su patrimonio, Leonor propuso que una de sus nietas se casase con el hijo de Felipe Augusto. En ese año de 1199, Juan aún no tenía herederos legítimos. Leonor, por tanto, pretendía que una Plantagenet siguiera la cabeza de sus dominios, aunque fuera como consorte de Francia. De modo que la duquesa de Aquitania partió a Castilla, a la corte de su hija Leonor, esposa de Alfonso VIII, con objeto de llevarse con ella a Francia a una nieta que casar con el príncipe Luis, el futuro Luis VIII, hijo del rey Felipe Augusto. La elegida fue Blanca, la tercera hija aún con vida de Leonor de Plantagenet y Alfonso VIII. Blanca aún no tenía 12 años, pero su abuela consideró que tenía el carácter y la inteligencia apropiadas. La historia demostraría que Leonor de Aquitania tenía razón. En marzo de 1200, Leonor de Aquitania y Blanca de Castilla partieron rumbo a Francia. En abril ya estaban en Burdeos, y en mayo en Normandía, donde Blanca se desposó con el príncipe Luis, que aún no tenía 13 años. De esta forma, se ratificó el Tratado de Goulet, con el que se alcanzaba la paz. Pero de nada sirvió. Entre 1202 y 1204, la guerra volvió a encenderse entre Juan sin tierra y Felipe Augusto. Aunque de partida, el rey inglés logró contener al francés, en gran medida gracias a la contribución de las huestes que dirigía la propia Leonor de Aquitania. A partir de 1203, las tornas cambiaron. Las tropas angevinas fueron retrocediendo. El castillo de Gaillard, que hiciera construir Ricardo Corazón de León y que era la gran fortificación de Normandía, cayó en manos de Felipe Augusto. Y para agravar más la situación, Leonor murió en abril de 1204 en Poitiers. Su cuerpo fue trasladado a Fontevraud. Para finales de ese año, Juan sin tierra ya había perdido todas sus posesiones en el continente, salvo el ducado de Aquitania. Pero es que incluso en 1215, el príncipe Luis, futuro Luis VIII, se atrevió a desembarcar en Gran Bretaña para quitarle la corona inglesa a Juan sin tierra. No lo logró porque en gran medida el rey Felipe Augusto, su padre, no le prestó suficiente apoyo. Lo curioso es que, en ese momento, el principal aliado de Luis fue su esposa Blanca de Castilla, que se atrevió a enfrentarse con su suegro, el rey. Tal como pensó Leonor de Aquitania, Blanca era la persona ideal para ser la futura reina de Francia, donde habría de gobernar por muchos años como regente de su hijo, el rey San Luis. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.